Bienvenidos nuevamente. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema pero que muy importante, eh, que tiene relación con el video anterior sobre la inteligencia emocional. En este caso, nuestro tema se llama o se titula inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? Bueno, primero que nada, debemos de saber que nosotros, los seres humanos, eh, desde que nacemos, estamos programados para conectarnos, eh, para ser personas sociales, para entablar una relación social con las personas y el contexto que nos rodea. Eh, la inteligencia social es la capacidad que tiene una persona para poder relacionarse con los demás de una manera empática y asertiva. Nos ayuda a comunicarnos de una manera más efectiva, perdón. Nos ayuda a gestionar nuestras emociones adecuadamente. Es por eso que digo que tiene mucha relación con la inteligencia emocional. Eh, Nos ayuda a obtener un buen resultado como producto de nuestras interacciones sociales. La inteligencia emocional está muy ligada a la inteligencia social, ya que ambas incluyen la gestión adecuada de nuestras emociones. ¿Para qué? Para mejorar las relaciones interpersonales. Sin embargo, la inteligencia social abarca otros aspectos. El anhelo más grande del ser humano radica en la capacidad para leer los pensamientos. Muchos dirán, qué bonito sería si yo pudiera leer los pensamientos de la otra persona. Hasta yo diría, wow, qué hermoso, qué maravilloso. Sería un don tan hermoso, pero en un tiempo, en unas horas, sería bonito. Pero ya al pasar del tiempo, sería algo totalmente aterrador. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh, la persona a la que nosotros le queremos leer el pensamiento, quizás nosotros no le agrademos, quizás ella esté pensando cosas malas de nosotros. A mí no me gustaría poder leer el pensamiento y lo primero que yo lea en ese pensamiento es que yo no le agrado a esa persona, que yo le caigo mal a esa persona. Entonces, en cierto punto, aparte de que puede ser maravilloso ese don, también va a ser eh, de una forma aterradora el saber qué es lo que piensa la otra persona de mí, cómo me ve la otra persona. Yo no creo que podamos vivir así. Imagínense que la otra persona pueda leer nuestros pensamientos más íntimos, más internos, qué es lo que nosotros deseamos, qué cosas hemos hecho mal, eh, si hemos faltado al respeto, por ejemplo, a nuestros padres, nosotros lo pensamos y la persona lo pueda leer. No, no creo que va a ser una buena forma de vivir si se pudiera llegar a tener ese don. Eh, la inteligencia social se define como una capacidad de la persona que sirve para comunicarse y relacionarse con otros de forma empática y asertiva. Esta capacidad de conocer, parte de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y tener una buena gestión de nuestras emociones.
Es por esto que se dice que la inteligencia emocional está muy ligada con la inteligencia social. ¿Por qué? Porque las dos necesitan de una buena gestión emocionalmente. Las dos necesitan de conocerse a uno a sí mismo, de que uno tiene que ser empático con las demás personas, tiene que eh, saber relacionarse de una forma asertiva con, con las demás, con las demás personas, pues. Y eh, la asertividad es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando siempre a los demás. Eh, ¿Qué habilidades incluye el desarrollo de la inteligencia social? Eh, la inteligencia social contiene varias habilidades, las cuales son necesarias para que nos comuniquemos de una manera efectiva. Eh, Siempre empáticos. El autoconocimiento, la escucha y la lectura de emociones en otras personas. Entre estas están la capacidad verbal, no verbal o conversación fluida. Eh, Muchos sabemos que se puede comunicar sin necesidad de hablar. Podemos comunicarnos a través de señas. Eh, Dice, la parte más básica de la inteligencia social es simplemente expresión verbal. ¿Por qué? Pues porque si nos damos cuenta, siempre que nosotros nos relacionamos con, con otras personas, lo primero que hacemos es hablar. Entonces, esta es la parte más básica de la inteligencia social. Simplemente hablar, pero hablar de una manera asertiva. El habla y el dominio del lenguaje no verbal es la plataforma principal por la cual un mensaje es transmitido. El usar las palabras correctas, el tono idóneo y una intención certera son el primer paso de que una comunicación efectiva. Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que saber que lo que hace una inteligencia social es el habla, es lo más importante, pero tenemos que hablar de una forma correcta, utilizar las palabras correctas en el momento adecuado y que ameriten la situación, porque no voy a utilizar palabras groseras, digamos, cuando estoy en una relación social con personas que están felices, que no me han hecho nada para que se merezcan eso. Entonces, si yo hago eso, no voy a tener una relación social estable con ellos. Entonces, tengo que medir también el tono de voz. ¿Por qué? Porque si yo hablo muy bajito, las personas que están ahí no me van a escuchar. Pero si yo hablo en un tono de voz mucho más alto, puede ser que dé a entender a las personas que estoy enojado, inclusive si no lo estuviera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, el conocimiento sobre los roles sociales y las costumbres. Estar al tanto de las reglas sociales, costumbres e idiosincrasia de determinado grupo es parte de las aptitudes manejadas por la inteligencia social. ¿Por qué tengo que tener conocimiento sobre los roles sociales y las costumbres que se viven ahí? Si yo vivo en la ciudad y voy a, a un pueblo urbano, rural, perdón, me voy a dar cuenta que los roles sociales no son los mismos que los que están en la ciudad. Las costumbres no son las mismas que están en la ciudad. ¿Por qué?
porque son diferentes partes del país, digamos, donde todo se maneja diferente, donde no hay una educación más, más abierta a que las personas, los niños puedan estar yendo a clases, lo cual perjudica a que las personas se puedan relacionar también. Tenemos que estar al tanto de esas reglas sociales que existen dentro de ese pueblo, de las costumbres, para que yo como persona ajena a ese determinado, a esa determinada costumbre, no entre en conflicto al hablar o al realizar algún acto que para ellos va totalmente en contra de los roles sociales y de sus costumbres. Por eso es importante que necesitamos tener ese conocimiento amplio antes de llegar a antes de tratar de integrarnos a una costumbre o, o regla social. El tercero es la capacidad de escuchar. El ejercicio de la escucha efectiva es muy fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué es necesario que tengamos que escuchar? Todos escuchamos, pero no todos desarrollamos esa capacidad para escuchar. Muchas veces eh, estamos escuchando cualquier conversación, pero quizás hay partes que nosotros debamos de tomar de esa conversación para nutrir nuestro crecimiento personal, para aprender a través del diálogo. Es como en lo que estamos haciendo ahora. Yo les estoy comentando, les estoy platicando acerca de este tema. Ya queda en ustedes si su capacidad de escucha es la suficiente para poder tomar partes importantes, fundamentales de este tema, para poder ponerlos en práctica de aquí a lo largo de su vida. Porque es muy importante para que nosotros nos podamos relacionar más adelante eh, con las personas, incluso con nuestra familia. Muchas veces no escuchamos, de verdad que no ponemos atención a lo que nuestros padres nos dicen. Siempre les llevamos la contraria. Entonces, tenemos que aprender a escuchar lo que nuestros padres nos dicen y así poder tener una mejor relación con ellos. El 4 sería el entendimiento sobre cómo funciona la sensibilidad del otro. Entender lo que activa las emociones de las personas, ya sean negativas o positivas. Es en sí el ejercicio de la empatía, lo cual facilita la comunicación con las demás personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para entender cómo funciona la sensibilidad del otro? Ser empáticos. Y recordemos que en palabras simples, ser empáticos es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que esa otra persona está sintiendo. Más adelante voy a dar una breve definición de lo que es empatía. Pero entonces, la empatía facilita que nosotros nos podamos comunicar con las personas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el lugar de la otra persona, al saber cómo se siente en determinada situación de su vida y, y yo querer entablar una conversación con él, me va a ser más fácil si yo me pongo en el lugar antes de hablar con él. Por ejemplo, si tenemos algún problema que no sea muy grave, por ejemplo, que se haya enojado conmigo por alguna conducta que yo haya tenido que no fuera la correcta con ella, pues si yo soy empático, me voy a poner en el lugar de esa persona para tratar de entender cómo se sintió, cómo se siente gracias a mi conducta frente a ella. Entonces, en base a lo que yo voy a percibir de cómo ella se sintió, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi conducta y voy a tratar la manera de entablar una conversación
más estable, eh, lo cual nos va a llevar a una resolución de problemas, la cual si no soy empático, nunca va a llegar a suceder, porque no voy a tener esa capacidad de poder entender a la otra persona. La quinta sería la ejecución del rol y eficacia social. Esta habilidad permite adaptarse a diferentes entornos sociales, tener una idea clara de lo que socialmente eh, se espera de nosotros. Eh, Nos ayuda a reducir el estrés y nos asegura interacciones más constructivas. Si yo como una persona que es ajena a, a una empresa y me contratan, tengo que tener una idea clara de qué es lo que esa empresa espera de mí, de mi parte. Entonces tengo que pensar de a qué se dedica la empresa, cuál es el recorrido que ha tenido la empresa y qué es lo que posiblemente la empresa pretenda esperar que yo haga dentro de la empresa. Esto se da mucho, incluso en la familia, en, en las amistades también. Por ejemplo, cuando voy a hacer una nueva amistad, tengo que tener presente una idea clara de qué es lo que esa persona espera de mí. Si esa persona espera que yo sea una persona muy eh, amigable con ella, que le ayude a sobrellevar sus, sus tristezas y situaciones así, tengo que tener esa idea clara. Y eso me va a ayudar a tener una interacción que sea muy constructiva con el resto de personas. Eh, la empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro. Como decía, de, de algo muy sencillo, ponerse en el lugar de los otros, o como dirán, ponerse en el zapato de los otros. Yo, siendo una persona empática, voy a comprender las emociones de la otra persona, voy a comprender sus sentimientos de una forma racional y de una forma objetiva. ¿Con qué objetivo voy a tratar de comprender eso? Con el objetivo de que si fue por una actitud mía, por una conducta que yo tuve frente a esa otra persona, próximamente ya no lo voy a volver a hacer, porque sé que esa persona se sintió triste, enojada quizás. Entonces, para eso nos sirve la empatía. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionado con el altruismo, el amor y preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Por ejemplo, un ejemplo que quizás es muy importante. Si una persona va manejando en la carretera y nota a un lado a una persona que está revisando el motor de su carro, muchas veces pasamos de largo. No somos empáticos con esa persona, de saber qué estará sintiendo esa persona. Quizás tiene una emergencia y justo en ese momento se le descompuso el carro. No somos empáticos de ponernos a pensar qué estará sintiendo esta persona, en qué puedo ayudar a esta persona. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos y una persona empática lo que haría es estacionaría su auto, bajaría a ver qué es lo que sucede primero con la persona. Posteriormente, evaluar cómo puede ayudar a la persona. Porque incluso muchas veces, aunque uno quiera ayudar, a veces no tiene la posibilidad de hacerlo. Pero con el simple hecho de que uno baja a ver qué es lo que tiene la persona, qué es lo que le ha sucedido, le puede ayudar demasiado a esa persona. Y es por eso que muchas veces
con los psicólogos se dice que te tiene que ser una persona muy empática, porque nosotros estamos para ayudar a las personas. Tenemos que ponernos en el lugar de esa persona con lo que siente y por qué es que está buscando nuestra ayuda. Entonces, es necesario ser una persona muy empática para poder tener y relacionarse de una forma muy, muy adecuada y de una manera estable con las demás personas. Y también hay que tomar en cuenta que tenemos que ser, que tenemos que tener gratitud. ¿Qué es gratitud? Gratitud es un sentimiento de valoración que nosotros le damos a un bien recibido, ya sea espiritual o material. Esto se expresa en el deseo voluntario de correspondencia, a través de las palabras o a través de un gesto. Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación. Nosotros no estamos obligados a sentir gratitud. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento. Es más un valor que nos inculcan desde la casa, que tenemos que estar agradecidos, valorar las cosas que nos obsequian. Muchas veces eh, damos cosas, obsequiamos cosas, esperando que esta persona también nos obsequie algo, incluso algo mucho más, que tenga un valor mucho más grande. La gratitud es muy importante para las relaciones humanas, porque supone de primera mano que ambas partes se turnen en dar y recibir con el objetivo de alcanzar una sociedad cooperativa y solidaria. Eh, para poder alcanzar una sociedad, un grupo de personas tienen que compartir sus cosas. Yo le doy a una persona, la persona me da a mí, yo le doy a otra persona, la otra persona me da a mí. Entonces, se turna en obsequiar y recibir eh, objetos o en situaciones espirituales. ¿Por qué la inteligencia social debe ser considerada en la experiencia educativa? ¿Por qué creen que tiene que ser considerada en la experiencia educativa? En base a todo lo que hemos dicho, pues vamos a decir que básicamente tiene que ser considerada porque nos ayuda a relacionarnos, a tener una inteligencia social desde que nos estamos formando y así no tenemos que pretender iniciar una inteligencia social cuando ya vamos a salir de nuestra carrera, cuando ya vamos a enfrentarnos a la sociedad. Entonces, la educación emocional, eh, la educación social y emocional forma personas sanas que son capaces de manejar eficientemente sus emociones. La inteligencia social utiliza las habilidades otorgadas por la emocional y las propias para generar una aptitud de liderazgo y realización de tareas cognitivas. Una persona que es un líder tiene una inteligencia emocional ya desarrollada. ¿Por qué? Si una persona es líder, tiene inteligencia emocional y tiene inteligencia social, va a tomar estas dos para poder relacionarse con sus, eh, digamos en una empresa, con sus empleados. Va a controlar bien sus emociones. Si su empleado no hace la tarea que se le fue asignada de la forma como él quería, entonces el empleador, pues si controla sus emociones, va a entender que esa persona no puede realizar o, o, o no la acción que se le solicitó
exactamente como lo quería, porque no todos pensamos igual. Entonces, para que una persona sea un líder, sea un buen líder, tiene que tener una educación emocional, tiene que tener una educación social para que, que pueda tener esa relación con sus empleados y se pueda relacionar de forma adecuada, lo cual lleve a una superioridad de la empresa. Porque si todo el grupo de empleados está bien cimentado, está, están trabajando todos en armonía, gracias a que su líder es una persona eficaz, la empresa va a seguir subiendo. Por el contrario, si una empresa tiene a sus empleados que, que están bajo el mando de un líder que no tiene educación emocional, que no tiene inteligencia social, la empresa no va a dar el rendimiento esperado. Nosotros constantemente estamos comunicando algo. Cuando hablamos, con nuestro tono de voz, expresamos nuestras emociones. Eh, Incluso como decía anteriormente, cuando no gesticulamos ninguna palabra, incluso así, nues- nuestro lenguaje no verbal está comunicando algo. ¿A través de qué? Lenguaje facial, lenguaje corporal, movimientos de manos. A mí me pueden hacer alguna pregunta que me disguste, no respondo, pero hago un gesto de enojo. Entonces, a través de mi gesto, estoy dando a conocer mi emoción, que es, lo pueden tomar como enojo. Entonces, cualquier conversación sucede a través de dos vías, de dos canales, una superior y una inferior. La superior transmite la racionalidad, las palabras y los significados hacia las otras personas. En cuanto a la inferior, opera a un nivel de lenguaje no verbal, simplemente a través de nuestras expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal. Para las personas que quieran generar una empatía, eh, les digo que la empatía es un conector esencial entre las personas. Nos ayuda a reconocer las emociones en los demás y a comprenderlas. Así que les voy a dar 5 recomendaciones, podrían ser, para cómo promover la empatía a través de canales verbales, a través del habla, y no verbales, a través del gesto. Número 1, establecer un contacto visual con la persona. Número 2, emplea un tono de voz y una expresión amable. No voy a levantar mi tono de voz para que parezca muy enojado, ni muy bajo para que, para que, para que esa persona sienta que me está intimidando. Tengo que tener expresiones amables. Tercero, tratar de escuchar atenta y activamente a la persona. Lo que decíamos, que se necesita una escucha activa para poder comprender a las demás personas. 4, coordinación o sincronía en los movimientos. ¿De qué me sirve estar hablando y tener en desincronización mis movimientos? No sirve de nada. Es necesario que yo como persona tenga una sincronización a la hora de que estoy gesticulando palabras y estoy mostrando mis movimientos. Y número 5, la más importante, considero yo, que hay que sonreír siempre que el contexto de la sonrisa sea el adecuado. ¿Por qué? Porque si en el contexto, por ejemplo, es un velorio, el contexto es triste, no voy a estar sonriendo en ese contexto. ¿Por qué? Porque las demás personas están tristes. Entonces no sería adecuado de mi persona
reírme en momentos tristes. Y eh, ya para terminar, que la sonrisa es una de las expresiones emocionales más positivas. El cerebro siempre va a preferir los rostros felices. Siempre vamos a tratar nosotros como personas de estar con las personas que demuestran una felicidad, que quizás están sonriendo todo el tiempo. Para nosotros, para nuestro cerebro, él siempre va a preferir estar e ir con personas que él considera que están felices. Entonces, hay que tener en cuenta que para relacionarse bien con las personas es necesario la inteligencia emocional y la inteligencia social. Poder eh, utilizar nuestras emociones para que trabajen con nosotros y que esas nos ayuden a poder relacionarnos con las demás personas. Muchas gracias por su atención y espero poder vernos en una próxima. Chao.